La siguiente compañera se llama Judith de Castro Esteban. Nos va a presentar su TFM en el máster de terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Y bueno, el proyecto se llama Proyecto de Intervención. De nuevo también nos vamos a una propuesta práctica, en este caso en el cultivo de fantasías en la mujer dentro del mundo rural. Judith ahora mismo es mamá soltera, está viviendo con su pequeña en el Piri, Ostense, en el Pirineo de Huesca. Es educadora social y psicopedagoga y ahora está trabajando en hostelería, también por una cuestión de ofertas de trabajo en el lugar en el que vive. Y bueno, para conciliar su vida laboral y familiar, ahora mismo pues está en esas, ¿no? Le encantaría dedicarse a la terapia sexual y de pareja, nos dice, para poder tener una vida más estable y trabajar en lo que realmente le gusta. O sea que va ahí con la motivación desde dentro. Judith, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Buenos Hola, días. bienvenida. Bien, Vale, pues mira, Judith, tenemos más o menos unos 20 minutillos, ¿vale? Para la vale. presentación del trabajo. Cuando llevemos Intentaré 15 o ajustarme. Eso es, si llevamos 15 o así y veo que a lo mejor todavía estás ahí con mucho carrete, te hago una pequeña tal para que sepas que Perfecto. estamos resumiendo y luego haremos un par de preguntitas Muy para hacer. bien. Mucho Vale, ánimo. muchas gracias. Bueno, pues este proyecto de intervención es para el cultivo de las fantasías en la mujer del mundo rural y bueno, lo que es la parte del proyecto se llamaría Conecta, Desaprende y Avanza. Este es el índice que voy a seguir ahora en esta presentación. Y bueno, el porqué de este proyecto. Este proyecto nace de la necesidad observada en la zona donde vivo, en el municipio de Broto, en Huesca, que es bueno, en el Pirineo aragonés, y es una zona rural donde no hay ninguna entidad ni asociación que atienda a las necesidades sexuales a nivel general, ni del deseo ni de la erótica en particular de las mujeres de este entorno. Entonces, bueno, con el fin de cubrir el déficit de información, de educación y de desarrollo de la dimensión sexual de estas mujeres, así como ayudarles en la búsqueda de su bienestar y su placer, pues nace este proyecto de intervención titulado así, Conecta, Desaprende y Avanza. Vale, a ver, características del proyecto. Este proyecto está orientado para llevarse a cabo a nivel grupal, para un grupo entre 8 y 14 personas socializadas como mujeres, con la intención de poder llevar a cabo posteriormente una terapia individual. Al ser una zona rural donde la mentalidad es bastante cerrada, a lo mejor ofrecer un servicio de terapia sexual individual así de primeras o de pareja, pues puede sonar muy, puede producir rechazo, ¿no? Ante el desconocimiento. Entonces, bueno, he creído que a lo mejor ofertándolo de una manera grupal, donde vayan, pues eso, viendo un poquito cómo se trabaja, que no es tan salvaje, porque yo aquí cuando dije que estaba estudiando lo que estaba estudiando, la gente se piensa que estás estudiando pornografía. Entonces, bueno, pues para quitar un poquito los tabúes, ¿no? Yo creo que es mejor empezar a nivel grupal y de ahí dar pie a que este grupo acuda a una terapia individual. Bueno, está, como ya he dicho, ofertado a mujeres de todas las edades, siempre que sean mayores de edad. Y el proyecto está formado por 7 sesiones de 2 horas de duración, una vez a la semana. La metodología llevada a cabo pues será vivencial, expositiva, participativa y dinámica. Un poquito más adelante me centraré un poquito más en esto de las sesiones y de la metodología. Bueno, la estructura del proyecto es de 3 partes. En la primera parte del proyecto pues, es cuando conectan, son las primeras sesiones donde se trabaja la parte cognitiva, sin la cual no sería posible un posterior trabajo ni afectivo, ni conductual o comportamental. Entonces aquí se trabaja pues, el autocuidado, la autoestima, el autoconocimiento. La segunda parte sería el momento de aprender o desaprender y se trabajaría la parte afectiva y cognitiva también. Y se haría pues, un repaso sobre la sexualidad evolutiva en la mujer, se trabajarían los mitos, los sentimientos, las emociones, los leones.
La última parte del proyecto sería avanzar ya en la parte comportamental. Nos centraríamos más en el cultivo de las fantasías y en la erotización de los sentidos. Bueno, los objetivos de este proyecto, el principal es ofrecer el servicio de terapia sexual para el fomento de las fantasías a las mujeres de este municipio. Y como objetivos secundarios, bueno, he puesto un montón, muchas veces se podrían resumir, pero bueno, los voy a leer. Sería fomentar la asistencia de estas mujeres a posteriores sesiones de terapia individual, crear un ambiente de pertenencia grupal, descubrir las experiencias y conocimientos previos de las asistentes, adaptar los tratamientos de las dificultades sexuales de terapia sexual de la Fundación Sexpol, adaptarlas a nivel grupal para el autoconocimiento y el fomento de las fantasías de las mujeres que participan. Sintetizar los contenidos de educación sexual para ampliar sus conocimientos de estas usuarias, mejorar la vivencia personal de la sexualidad de esta población, desarrollar la erotización de los sentidos de estas mujeres, responder a los interrogantes sobre sexualidad que puedan tener, proponer estrategias terapéuticas que ayuden a desarrollar sus fantasías y la mejora de la calidad de vida de estas mujeres, conseguir que estas mujeres inviertan tiempo en su salud sexual, visibilizar la importancia en este medio de atender a las necesidades de salud sexual de las mujeres y, bueno, y demostrar la necesidad de un servicio como este en el municipio. Vale, el contexto en el que al que está orientado este proyecto. Como ya he dicho, pues este proyecto está orientado a las mujeres socializadas, bueno, a las personas socializadas como mujeres del municipio de Broto, que es donde yo vivo. Tiene un total de 628 habitantes, de las cuales un 46,2 son mujeres. Es decir, son 290 mujeres. Estos datos, bueno, están aportados por el ayuntamiento del municipio y tienen un sesgo muy marcado en cuanto al binarismo de género, porque bueno, aquí solo se concibe hombre y mujer. Entonces, bueno, son los datos que he podido aportar. Como ya he dicho, bueno, en base a estos datos analizados, mientras llevaba a cabo el estudio del TFM, el estudio poblacional, etcétera, etcétera, bueno, pues se deduce que en este medio rural hay más hombres que mujeres, que en el único rango de edad donde hay más mujeres que hombres es en el de más de 65 años y que, como podemos ver en esta gráfica, el mayor porcentaje de mujeres, o sea, la media de edad serían entre los 46 y los 65 años en este territorio. Por tanto, como conclusiones de estos datos, vemos que esta zona, el territorio está bastante masculinizado y relativamente envejecido. Hay un déficit de mujeres debido a factores como la migración, debido a que las mujeres jóvenes y de mediana edad se van a la ciudad pues por motivos de falta de igualdad en los trabajos productivos, en los trabajos reproductivos y como opción de tener un acceso a una educación superior. Entonces, al final, pues se acaban marchando. En esta zona rural, también las actividades relacionadas con los cuidados familiares, las tareas domésticas, el cuidado de personas mayores o de niños, también se lleva a cabo por mujeres, quedando también al cuidado de sus maridos. Y otro factor que determina mucho la vida de las mujeres de este territorio es su control social, su control por parte de la sociedad, ya que al ser un núcleo muy reducido, pues la mayoría de las habitantes y los habitantes se conocen, entonces no da pie a la intimidad. Esto hace que sigan cumpliendo el rol que socialmente se espera de ellas, que no es otro en este territorio pues que ser una buena mujer, una buena madre, casta, trabajadora y cuidadora. En este medio rural también la educación que han recibido estas mujeres es una educación pues muy acorde a estos ideales de la sociedad en la que viven, que es una educación sexual pues bastante exclusivamente reproductiva y muy tradicional, entendiendo por tradicional como patriarcal, heteronormativa y coitocéntrica.
La sobrecarga moral, laboral y social a la que están sometidas pues genera consecuencias negativas tanto en su salud física y mental como en su bienestar sexual y en su calidad de vida, ya que no dan cabida a momentos para ellas, a momentos para su propio bienestar y su propio placer. Bueno, a la hora de elaborar este proyecto he tenido en cuenta, bueno, pues lo que os acabo de comentar de la mujer en el ámbito rural, sus conocimientos sobre sexualidad, la situación y experiencias que forman su imaginario y sus sesgos y los estereotipos de género. Y también he hecho un estudio extenso, pues, la verdad que la gran parte del proyecto es sobre el fomento de las fantasías. De estas mujeres del medio rural. Entonces, os voy a nombrar así los apartados que he tenido en cuenta y que se van a desarrollar en el proyecto. Los voy a decir un poquito por encima porque no sé cómo voy así de tiempo. Entonces, bueno, se trabajarían temas como la autoestima y el autocuidado, la respiración y la relajación, el autoconocimiento, donde dentro del autoconocimiento pues entrarían temas como la anatomía y la fisiología genital, el ciclo menstrual, el sistema endocrino y el sistema nervioso simpático y parasimpático de modo muy sencillo y muy conciso. Luego también se hablarían sobre hormonas y neurotransmisores, simplemente pues para centrarles un poquito en su autoconocimiento. También se llevarían a cabo pues eso, un desarrollo y unas explicaciones sobre sexualidad evolutiva en la mujer en todas las etapas de su vida, porque bueno, a lo largo del ciclo vital pues la sexualidad va cambiando, evolucionando y adaptándose a las diferentes necesidades que vayan surgiendo, necesidades físicas, mentales, corporales. Bueno, pues entonces aquí se tratarían las etapas pues, de infancia, adolescencia, menstruación, madurez, embarazo, puerperio y lactancia en caso de que se tenga como una opción personal, conciliación laboral o con la pareja, la sexualidad en etapas de la vida en la que pueda haber accidentes o enfermedades y la sexualidad en la tercera edad. También hago un repaso bastante extenso sobre las emociones y los leones como factores de ansiedad y también sobre los mitos asociados a la sexualidad, porque bueno, al ser una sociedad cargada de tabúes, creo que es importante eso, explicar un poco los mitos que hay, ¿no? Y mitos tanto del orgasmo, de la eyaculación, de la sexualidad, de las fantasías, mitos de la primera relación coital. Entonces, bueno, hago un repaso bastante extenso, que esto, bueno, pues se llevaría a cabo también en las sesiones. Y el cultivo de las fantasías, que de esto voy a hablar un poquito más, voy a entrar un poquito más, porque, bueno, es también el núcleo del TFM. Entonces, bueno, ahondando en el tema del cultivo de las fantasías, pues les explicaría pues, lo que es la clave erótica, los estímulos, las fantasías y la erotización de los sentidos. La clave erótica se entiende, pues supone ponerse las gafas eróticas, ¿no? Y erotizar la vida cotidiana, que es algo que a estas mujeres pues, se les ha negado desde que eran pequeñitas. Los estímulos, pues que pueden ser estímulos internos, que serían los pensamientos y las fantasías, y los estímulos externos, pues que serían los que se absorben a través de los sentidos. Habría que desarrollar y que explicar qué son las fantasías, pues esos son los estímulos internos que activan el deseo sexual. Son creaciones mentales que pueden configurarse pues, desde una imagen hasta una película completa, ¿no? Perdón. Y respecto a la erotización de los sentidos, pues decir que los sentidos son los inductores externos que captan los estímulos del entorno y que aportan la información. Los erotizamos, bueno, erotizarlo supondría trabajar la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, de manera que activen y absorban la información para beneficiarse del placer y del bienestar que pueden aportar. Este sería un ejemplo de las sesiones, que no sé si me va a dar tiempo a desarrollar, porque bueno, quería también explicar el desarrollo general de las sesiones.
se desarrollarían todas un poquito de la misma manera. Pues sería al inicio de las sesiones, pues se saluda, nos colocamos en círculo y demás, y se hace un poquito, se pone en común la tarea que se ha encomendado la semana anterior a trabajar durante la semana, y entonces lo primero sería un poco trabajar sobre esa tarea. Si les ha costado hacerla, si no, si la han realizado, durante cuánto tiempo, qué emociones les ha suscitado, si la quieren poner en común, si no, pues eso, todo lo harían, lo tendrán que traer escrito en un cuaderno, porque esa es otra de las cosas que creo que es necesaria para este proyecto, que es que tengan un cuaderno de trabajo en el que reflejar pues sus avances, sus pensamientos, su evolución. Y ese cuaderno también daría pie a la terapia individual, serviría de base a la posterior terapia individual en caso de que la solicitaran. Bueno, después se explicaría en qué va a consistir la sesión, un poquito en resumen. Hay veces que las sesiones empezarán con una parte teórica y luego se pasará a las dinámicas, otras veces la parte teórica igual será entre dinámicas o al finalizarlas. Todo dependería un poquito de cómo se entienda mejor o de las necesidades del grupo. Luego se llevarían a cabo las las dinámicas, que la metodología de las dinámicas pues es eso, que favorezca la participación, la colaboración, siempre de carácter voluntaria, nunca se obligaría a nadie a poner en común de otra manera. Y bueno, y a través de la dinámica pues se favorece el cuestionamiento, el pensamiento crítico y se promueve el trabajo personal y colectivo. Y antes de finalizar la sesión, pues se recogerían dudas, los aspectos trabajados y se darían pues, aportaciones si surgen. Por último, se explicaría la tarea a llevar a cabo a lo largo de la semana. Pues eso, hacer la tarea requiere cumplir unas pautas como pues, dedicarse un tiempo entre 1 hora y 30 minutos. Se marcarían los días a la semana, cuántos días a la semana tienen que hacerlas, que cuiden el ambiente, la iluminación, la temperatura, que se busquen un espacio para ellas, porque creo que es una de las claves del proyecto, ¿no? Hacerlas, pues eso, satisfacer esa falta de tiempo que tienen para ellas mismas. Y bueno, y a lo mejor mediante la tarea pues se puede promover que por lo menos ese tiempo se lo dediquen a ellas. En este caso, pues os muestro aquí la sesión número 4, que sería la de leones y emociones. Esta sesión es de carácter introspectivo, sirve a la terapeuta para conocer mejor a las usuarias y para saber qué herramientas y tratamientos serían adecuados a cada una en caso de querer una posterior sesión, unas sesiones individuales de terapia sexual. Bueno, la duración son 2 horas. 5 minutitos, Judith, ¿vale? Vale, perfecto. La duración sería de 2 horas. Cada dinámica, pues la primera 30 minutos, la segunda 45 minutos. Bueno, el desarrollo, en este caso, se llevaría a cabo primero la dinámica de los leones y las emociones, que es una dinámica que plantean Canto y Montilla, en la que, bueno, la he explicado aquí, pero lo voy a decir así un poco rápida. Nada, la terapeuta haría un poco de guía, ¿no? Y diría estas palabras: que se den las manos, que presten atención a sus sensaciones y a sus reacciones, si les sudan las manos, si las tienen muy apretadas, si importa lo que piense la compañera, si están sintiendo vergüenza. Bueno, se hace un seguimiento para dar luz y poner nombre a emociones, ¿no? O leones que se puedan tener. Entonces, bueno, pues de esta manera luego se haría la parte teórica, donde se darían explicaciones sobre qué son los leones, qué son las emociones, etcétera, etcétera. Y luego se llevaría a cabo la segunda dinámica. En este caso sería una dinámica que hicimos en la clase de análisis de actitudes, que a mí me gustó mucho. Se pedirá a las participantes que se pongan por parejas y rellenen este cuadro con sus actitudes hacia la masturbación, hacia el cuerpo y hacia los genitales. Pues qué creencia u opinión tienen, positiva o negativa, qué sentimientos les genera, positivos y negativos, y qué conductas se tienen, también positivas y negativas, ante estas 3 temáticas. Entonces, bueno, un poquito para hacer un análisis, una introspección y un conocimiento mejor de las asistentes.
Bueno, los objetivos de esta sesión serían explicar qué son los factores de ansiedad o leones, poner nombre a emociones y sentimientos, conocer las actitudes que tienen hacia la sexualidad, fomentar la introspección, conocer sus posibles errores de aprendizaje y los factores de ansiedad y empoderarlas para fomentar su sexualidad. Bueno, y ya para terminar, pues las conclusiones a las que he llegado al hacer este trabajo. Creo que este proyecto es importante para hacerles conocedoras de su cuerpo, para aportarles una educación anatómica y fisiológica y paliar la escasez de educación sexual. A nivel social, la desmitificación de los mitos y la mejora del conocimiento social y propio, pues da pie a rotura de tabúes y aproximarlas para crear redes sororas y a identificar a lo mejor sus problemas que también pueden ver reflejados en los demás. También se daría voz en la terapia individual a estas necesidades. Creo que es necesario para fomentar su bienestar y su placer, como ya he dicho. Y bueno, las actividades es muy importante que generen un ambiente de confianza y siempre sean voluntarias, porque esto es posiblemente una limitación. Al ser un sitio donde todas se conocen, pues puede haber mucho prejuicio al impartir las sesiones, o decir, oye, mira esta qué fantasía tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues crear una piña para evitar posibles prejuicios o malhabladurías, ¿no? de la vecina. Bueno, creo que es muy importante trabajar primeramente la parte cognitiva y la afectiva para después trabajar la parte conductual, porque si se trabaja primero la conductual, creo que no podría avanzar este proyecto. Es muy importante también, como conclusión, creo que es útil hacer en la primera sesión una evaluación inicial y en la última sesión una final. Es útil tanto para las asistentes, para hacer un trabajo de introspección, para ver sus posibles errores de aprendizaje y para ver posteriormente, después de este proyecto, qué es lo que han aprendido y lo que han sacado. Y para la terapeuta, pues es muy útil sobre todo para conocerlas, ¿no? Sobre todo de cara a querer hacer una terapia individual con ellas. Otra posible limitación es que, claro, al ser un trabajo grupal, pues no se incide de manera particular en cada caso, a no ser que alguna pues sea muy voluntaria, quiera poner en común, y entonces pues igual de cara a un trabajo en grupo, pues sí que se trabajaría de manera específica, pero como limitación eso, que sería a nivel grupal y no incidiríamos en la individualidad. Y bueno, y sobre todo las ganas y el intento de implantación de este proyecto en el municipio. La verdad que sí que me gustaría llevarlo a cabo. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación.